Señoras y señores, bienvenidos todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este acto tan significativo para Cáritas Diocesana de Lugo. Tengo el honor como director de Cáritas de presentar a alguien que no necesita presentación, pero a don José Clemente López Orozco, que fue alcalde de Lugo durante 16 años, honor que todos los miembros de Cáritas y simpatizantes compartimos por haber aceptado con plena disposición pronunciar el pregón de Cáritas este año. Es la primera vez que una persona tan significada para Lugo pronuncia este pregón. Y este hecho es significativo para la Iglesia, para Cáritas y para la sociedad. Aunque con frecuencia han sido invitados a este foro políticos y pensadores de prestigio, sin tener en cuenta la ideología ni su forma de pensar, esto es, sin discriminaciones de ningún tipo, porque Cáritas está abierta a todos y es de todos. Es verdad que Cáritas nació en el seno de la Iglesia y, como decimos los católicos, es la niña bonita y mimada por la comunidad eclesial. Pero Cáritas, al igual que las parroquias, los templos y otras instituciones de la Iglesia, quiere ser hogar acogedor y abierto a todos, y de hecho lo es. Y lo es también para hacer el bien a todos sin mirar el color, ni el pensamiento, ni la forma de ser o sentir de las personas que allá acuden, y donde siempre son acogidos. Don José, no voy a relatar ahora su conocida y amplia biografía, muy amplia por cierto. Simplemente resaltar que es para nosotros un honor que un vecino de Lugo, que creció en Lugo, vivió en Lugo, estudió en Lugo, impartió clases en Lugo y fue alcalde de Lugo durante 16 años, ha demostrado sobradamente su compromiso con la ciudad y haya aceptado de buen grado ser hoy el pregonero de Cáritas. Hoy aprovecho la ocasión que se me brinda para que en nombre de Cáritas Diocesana expresarle nuestro más profundo agradecimiento. Es un gran honor tenerlo entre nosotros y contar con su colaboración. Lo escuchamos con gran ilusión y atención. Muchas gracias. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, señor presidente de Cáritas, señora alcaldesa, señora subdelegada del Gobierno, señor delegado de la Xunta de Galicia, señoras y señores concelleiros del Concello de Lugo, amigas y amigos. Quiero empezar agradeciendo al señor obispo la confianza que ha depositado en mi persona al ofrecerme la responsabilidad de realizar este pregón en una fecha tan señalada, no solo para los católicos, sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que no olvidan y que no son ajenos a los problemas que viven tantas personas, no solo en la diócesis de Lugo, sino también en el resto de España y del mundo. Espero responder con acierto a esa confianza y servir de altavoz de ellas y despertar la necesidad de que todos nos impliquemos en esa tarea de ayudar y colaborar para que nuestros hermanos puedan gozar de los bienes terrenales. También agradezco públicamente el trabajo que realiza Cáritas y por ello el que realizan todas las personas que día a día colaboran para llevar a buen término los objetivos de la institución. Cáritas es la esperanza de muchas personas. Y agradezco también la presencia de todos ustedes, que han venido fundamentalmente no para escucharme a mí, sino movidos por ese afán desinteresado de mostrar de otro modo su aprecio hacia Cáritas y todo lo que ella representa. En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra caridad tiene una doble acepción. Se define como sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por los demás, por las demás personas y a querer ayudarlas, especialmente a las más necesitadas. Y también como virtud teologal del cristianismo, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a uno mismo. Y por pregón entiende discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. Lo que es la caridad lo saben muy bien todos ustedes, porque por sus obras los conoceréis. Y el Día de la Caridad no necesita mis elogios, porque tiene acreditada su solera con la pátina que da el tiempo y las acciones que día a día realizan. Por ello, en este pregón haremos un análisis, espero que no les canse, de la realidad socioeconómica que vivimos a través de estudios y la práctica de diversas instituciones que dedican sus esfuerzos a hacer un mundo más justo y más humano. A partir de ahí, incidiremos en el compromiso de Cáritas y al que estamos llamados todos. Cáritas Española es una confederación formada por 70 Cáritas diocesanas de España y 3 instituciones: Asociación San Vicente de Paúl, Conferencia Española de Religiosos y Federación Española de Religiosos Sociosanitarios. La casi totalidad de las Cáritas diocesanas se corresponden con una diócesis territorial española, a excepción de 3 que se corresponden a diócesis antiguas que han modificado sus límites y la nueva creación de una Cáritas castrense en 2013. A fecha de diciembre de 2016, Cáritas Española había alcanzado la cifra de 85.000 voluntarios y 4.800 trabajadores, integrando a más de 6.000 Cáritas parroquiales. Durante el año 2019, aún notándose los efectos de la crisis económica de 2008 en España, Cáritas invirtió 337 millones de euros. De dichas aportaciones, 3/4 partes eran donaciones privadas, el 71%, y el 29% de fondos públicos. Con estos fondos, la ONG afirma haber ayudado a casi 2,4 millones de personas, tanto fuera como dentro de España. Los programas donde se concentra el mayor número de participantes son acogida y asistencia, el 72,7%, seguidos de empleo y economía social, 7%, y familia, infancia y juventud, el 6,2%. Un año más destaca el compromiso que Cáritas mantiene con la austeridad en la gestión, ya que solo 6,7 céntimos de cada euro se destinan a gastos de administración. Al abordar el apartado de recursos humanos que hacen posible toda la actividad de Cáritas, que se apoya, según recoge en la memoria anual, en 80.995 voluntarios y 5.571 personas contratadas, Natalia Peiró, actual secretaria de Cáritas, señaló que junto a la aportación económica no es menos importante la misión de los voluntarios que han hecho posible en los últimos meses a las acciones de Cáritas para contener los efectos sociales del coronavirus. Finalizado el estado de alarma, para nosotros es un reto mantener este espíritu solidario y el compromiso gratuito que hacen de Cáritas una organización voluntaria, subrayó. En la diócesis de Lugo hay 29 trabajadores y colaboran 396 voluntarios. ¿Cuál es la situación económica que estamos viviendo? Voy a hacer un pequeño análisis a partir de 3 instituciones. Una que es la propia Organización de las Naciones Unidas, otra Oxfam y otra Save the Children. ¿Qué dice la ONU? Philip Alston, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, visitó un campamento de trabajadores migrantes en la ciudad española de Huelva en febrero de 2019.
he visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país, barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, afirma el relator, que asegura que la recuperación tras la recesión solo ha beneficiado a algunas empresas y a muchos que ya tenían mucho. El único aspecto positivo que encuentra es el compromiso del nuevo Gobierno con la justicia social. España le está fallando por completo a buena parte de su sociedad, aquella que vive en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea, dijo el relator especial de la ONU. Este relator llegó a esa conclusión tras finalizar su visita oficial al país y tras la que le queda claro que hay dos Españas muy diferentes. Una, la que conoció como turista, que es un país rico culturalmente, diverso, próspero, y otra, la que acaba de conocer como relator de la pobreza, en la que ha visto un país con un porcentaje inusual de población que vive al límite y tiene dificultades para sobrevivir. Para el experto de derechos humanos, los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Esta decisión política ha sido hecha durante la última década. Quiero resaltar el hecho de que entre 2007 y 2017 los ingresos del 1% más rico crecieron un 24%, mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%. Al mismo tiempo, el Estado español optó por recaudar un 5% menos de impuestos que cualquier otro gobierno europeo, y eso, claro, significa que tiene menos dinero para gastar en protección social. El experto en derechos humanos añadió que la recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a algunas empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes y nunca se restauraron. ¿Qué dice Oxfam Intermón? Oxfam Intermón ha alentado de que el impacto de la COVID-19 en España podría dejar a 1 millón de personas más por debajo de la línea de pobreza, 790.000 en pobreza severa, hasta alcanzar los 10,9 millones de personas, con lo que el efecto de este golpe nos llevaría a niveles de pobreza inéditos. Lo advierte en su informe anual de desigualdad que publica con motivo de la celebración del Foro de Davos, en el que subraya que con la crisis sin precedentes generada por la pandemia, el total de personas en situación de pobreza severa, que viven con menos del equivalente a 16 euros al día, podría alcanzar los 5,1 millones de personas. Una cifra que supone un aumento en el porcentaje de personas que viven bajo este umbral. Se ha pasado del 9,2% registrado antes del coronavirus hasta el 10,86%, mientras que la tasa de pobreza relativa, estimada en 24 euros al día, pasaría del 20,7% al 22,9%. Los datos demuestran cómo la pandemia se ha cebado con las personas más vulnerables, asevera el director de Oxfam, Fran Cortada, que considera que sin una respuesta adecuada hay un grave riesgo de que la salida de la crisis profundice y eternice las desigualdades en España, de modo que se empobrezcan más los más pobres, mientras los ricos se recuperan a paso firme. Según la ONG, las personas más pobres en España habrían perdido proporcionalmente a 7 veces más renta que las más ricas. Dejo algunas cosas porque son cifras que vienen a incidir más o menos en lo que hemos dicho.
En tercer lugar, subrayo un informe que hizo Save the Children. Espera que la tasa de pobreza se dispare al 33% este año. España tiene la tercera tasa de pobreza infantil más alta de toda Europa, tras Rumanía y Bulgaria, con más de 2,1 millones de niños en esta situación. Las previsiones apuntan que a finales de este año crecerá el porcentaje de menores pobres por encima del 30%. Al cierre del año pasado, el 27,1% de los niños españoles menores de 16 años era pobre, la mayor tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea, solo por detrás, como ya señalamos, de Rumanía y Bulgaria. La ONG de Ayuda a la Infancia prevé que 2021 acabará con un 33% de menores en situación de pobreza por los estragos causados por la pandemia del coronavirus. Seguirán los hogares con menores a cargo los que más sufran los efectos de la crisis económica, alertaron con motivo del Día para la Erradicación de la Pobreza. El riesgo de pobreza no es igual para todos. Si no tomamos medidas urgentes para reducir la desigualdad y la pobreza entre aquellas familias que más lo necesitan, corremos el riesgo de dejar a toda una generación atrás, advirtió Andrés Conde, director general de la ONG. El coste mínimo para poder criar a un niño o niña en condiciones dignas oscila entre 480 y 590 euros al mes, unas cantidades inasumibles para muchas familias en un contexto de crisis económica. A nivel mundial, el informe revela que la pandemia tiene el potencial de aumentar la desigualdad económica en prácticamente todos los países al mismo tiempo, una situación sin precedentes desde que comenzaron a registrarse estos datos hace más de un siglo. Puesto en cifras, en 2018 el 26,1% de la población en España y el 29,5% de los niños se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la Unión Europea y ha sobrepasado el 30% para los menores de 25 años. Hoy nos han dado la noticia de que parece que se ha iniciado la cuesta hacia abajo de esta, iba a decir, maldición que tenemos en nuestro país. Antes de la crisis de la COVID-19, en España, un 25,3% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Decir cifras relativas a veces no dice nada, pero si decimos cifras absolutas es para tenerlo en cuenta. 11,8 millones de españoles se encontraban en riesgo de pobreza. La tasa de 2019 es superior a la de 2018, 23,8%, y en términos absolutos representa 1 millón más. Pese a la tendencia descendente en los últimos 5 años, coincidiendo con la recuperación económica, el país se aleja en la Estrategia Europea 2020, por la que se comprometió ante el club comunitario a reducir en una década entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en esta situación. Por si fuera poco, aunque los datos recogidos en el informe presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social no cuantifica los efectos del coronavirus, el documento pronostica que este no hará más que acentuar la gravedad en este escenario.
A veces cuesta ponerle rostro a la pobreza. La percepción clásica habla de un perfil parecido a la miseria. Sin embargo, en el perfil real que emergió tras la crisis, el 81,3% son españoles. Muchos tienen educación media y superior. Muchos trabajan, hay niños mayores, comentó Llano, miembro de esta organización. Ahora, tanto en España como en Europa, las políticas son totalmente diferentes a la anterior crisis económica de corte expansivo, aunque luego habrá que pagarlas, comenta Llano. Tanto la introducción de los ERTE como la limitación de desahucios y de cortes de servicios básicos o la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, entre otras, pueden contribuir a paliar los efectos de la COVID, sobre todo en las personas más pobres, sostiene el documento que presentó esta organización. Llegados a este punto, yo creo que conviene debatir, hablar de un tema que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado en los medios de comunicación, seguro con alguna tertulia, algún debate con sus amistades o con sus adversarios políticos han hablado, y que es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Justicia social o caridad? Llegados a este punto en el que intentamos poner sobre la mesa la situación real de mucha gente, creemos que es necesario hacer una reflexión que en muchas ocasiones seguro que la hemos visto reflejada. ¿Quién nos iba a decir que a comienzos del siglo XXI, en una parte de la Europa occidental, y en particular en España, iba a resurgir el viejo debate sobre las relaciones entre la justicia y la caridad? Si desempolvamos algunos libros antiguos, apreciamos que pocas cuestiones llegaron a interesar más a los hombres de Estado y a los teólogos durante el siglo XVI, que si esa capa de población, hasta ese momento pobre y desempleada, debería estar ocupada o si, por el contrario, habría de seguir llevando una vida mendicante. Los que profesaban la primera concepción estaban dando los primeros pasos hacia el establecimiento de la justicia social. Los que participaban en la segunda se inclinaban por el remedio de la pobreza a través de la caridad. Conforme pasó el tiempo, a los pobres ya no hubo que internarlos para domeñarlos en su trabajo, como se había hecho en Inglaterra y en Holanda. Es de destacar el papel de la Iglesia Católica, principalmente desde que el Papa León XIII, con su encíclica Rerum Novarum, puso las bases de una justicia social que distribuyera de un modo más justo la riqueza. Fue la época del nacimiento de una clase obrera libre, en la que la voluntad de trabajar se hizo natural para subsistir, pero fue también la época de las grandes diferencias entre la burguesía y el proletariado, y de la explotación de éste por aquella. Las grandes teorías revolucionarias del siglo XIX y una parte del XX, el marxismo, el anarquismo, magnificaron el valor de la justicia social, no queriendo dejar resquicio alguno a la caridad. Aspiraron, en suma, a una justicia social impuesta a machamartillo. Esa posición que inició el Papa León XIII fue continuada por la Iglesia, por los distintos pontífices, y quedó perfectamente reflejada en la magnífica declaración de la Gaudium et Spes, que pertenece al Concilio Vaticano II. Dice así: más aún, aunque existen diversidades justas entre los hombres, sin embargo, la igual dignidad de la persona exige que se llegue a una situación social más humana y más justa. Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros o los pueblos de una misma familia. Son contrarios a la justicia social, a la equidad,
a la dignidad de la persona humana y a la paz social e internacional. Muy alejados a todo lo que huela a marxismo, los estados modernos europeos han conseguido un cierto equilibrio de intereses mediante lo que se llama el estado de bienestar. Este modelo de estado legitima el mantenimiento de diferencias sociales, pero encuentra su principal contrapeso en que habilita el acceso de los más desfavorecidos a las necesidades básicas, como la sanidad o la educación, y permite mantener, por lo general, unos niveles más bajos de desempleo. Pero he aquí que este modelo de Estado, llamado social por las mismas constituciones, empieza a encallar. Altos niveles de paro, profunda sima entre pobres y ricos, restricciones en el sistema público de asistencia. Surge de nuevo, en su prístina imagen, el valor de la caridad como compensador de la quiebra de la justicia. ¿Cómo conjugamos los dos valores? El punto de partida debe seguir siendo afianzar la justicia social. Los que han leído la exhortación evangélica del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, habrán apreciado cómo en ella se contiene todo un programa social. Jorge María Bergoglio rechaza la economía de exclusión a la que poco a poco nos aboca el Dios mercado, la idolatría al dinero y hacia esos personajes que viven solo por él, la primacía de lo externo sobre la conciencia individual, y enfatiza el valor del salario justo para toda persona, pues permite el acceso adecuado a los demás bienes que están destinados al uso común. El Papa Francisco considera incuestionable el valor de la justicia, impulsada desde el mismo Estado, pero como no podía ser menos, destaca la misión de la caridad. Una caridad expresada en el amor y la dedicación al otro. Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo, escribe en un determinado pasaje. ¿Qué hubiera ocurrido en una sociedad como la española, donde a la espera de la solución o el alivio de los graves problemas que nos han afectado en los últimos años, no hubiera funcionado la caridad? Sin esos padres o abuelos que ayudan altruistamente a sus hijos y nietos, sin ese ser anónimo que dedica una parte de su tiempo a charlar con el que no tiene esperanza, sin esos voluntarios que, jugándose a veces su propia salud, atienden en el mayor efecto a los enfermos de SIDA o a los toxicómanos, sin esos sacerdotes, monjas y laicos que colaboran para que instituciones como Cáritas o los comedores sociales puedan remediar los casos más extremos, aunque las cosas debieran cambiar en el próximo futuro hacia un Estado más social, necesitamos mantener siempre abierta la puerta de la caridad. Y no solo los cristianos, sino en general todos aquellos que participan de una ética aconfesional. En las actuales circunstancias económicas hay quien se pierde en debates estériles sobre si lo que el país necesita es justicia social, solidaridad o caridad cristiana, cuando realmente lo que importa a quienes no tienen cubiertas sus necesidades básicas es que alguien resuelva su situación. La justicia social, es decir, el reparto equitativo de la riqueza que genera un país, eliminaría las bolsas de pobreza y lograría hacer extensivo a todos sus ciudadanos el estado de bienestar, no haciendo necesarias otras formas de asistencia. El papel de Cáritas. La pandemia del coronavirus se ha convertido en una crisis sin precedentes que ha agravado las ya importantes desigualdades sociales en España. Este es el diagnóstico de Cáritas Española, que ha presentado un informe sobre las actuaciones desde marzo de 2020. Unas 500.000 personas han recurrido por primera vez a la organización,
o lo han vuelto a hacer tras mucho tiempo sin necesitarlo. De hecho, 1 de cada 3 personas atendidas por la entidad se encontraba en esta situación. El resultado es que las demandas de ayuda se han disparado un 57% y en determinados periodos o lugares se ha llegado a triplicar. Las 70 delegaciones de la organización a lo largo de todo el país ofrecen asistencia en las necesidades básicas como comida o alojamiento y asesoría jurídica. Cáritas aún no dispone del número total de personas asistidas desde el inicio de la pandemia, pero calcula que superarán los 2,4 millones que atendió en 2019. De lo que no tiene dudas es de la brutal sangría de ingresos que ha provocado la pandemia. Así lo constata este informe del Observatorio de la Realidad Social. Unas 258.000 personas acompañadas por esta organización viven en hogares que no cuentan con ninguna entrada de dinero. 75.000 más que antes del comienzo de la pandemia. Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de la entidad, ha apuntado durante la presentación de un estudio que más de la mitad de las personas que quieren trabajar no encuentran ninguna oportunidad laboral. Es un sistema social donde gran parte de las opciones de integración pasan por un buen empleo. Es un derecho del que se está privando a estas personas, ha afirmado Raúl Flores. Estos obstáculos laborales se traducen en que más de 825.000 personas, acompañadas por Cáritas, están en situación de pobreza severa, es decir, con ingresos inferiores a 370 euros al mes para un hogar unipersonal o a 776 euros para familias compuestas por 2 adultos y 2 niños. Además, alrededor de 700.000 personas no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda, es decir, no pueden calentarse adecuadamente o encender la luz siempre que lo necesitan. La pobreza y la exclusión social se van a incrementar. Va a depender de cuántos mecanismos de protección a las familias se pongan en marcha, nos dice Raúl Flores. Natalia Peiró, como les dije, secretaria de Cáritas España, señala que este crecimiento de las necesidades ha llegado en un momento en el que todavía no se había superado la crisis de 2008. Nos encontrábamos con un mercado laboral frágil y precarizado, con un acceso a la vivienda complicado para personas con rentas bajas y con un modelo de sociedad donde la vulnerabilidad se extendía a un elevado porcentaje de los ciudadanos. En un informe hecho por FOESA y publicado recientemente, se dibuja un retrato que puede ser un buen resumen de todo lo que yo acabo de decir. Primero, la pobreza severa no había parado de aumentar a pesar de la recuperación del empleo antes de la COVID-19. Llueve sobre mojado. Hoy, 3 de cada 10 personas en la exclusión grave carecen de cualquier tipo de ingreso. Segundo, los hogares en exclusión grave que se sostenían solo de los ingresos de su propia actividad laboral, que casi habían alcanzado a la mitad del colectivo antes de la crisis, han vuelto a caer dramáticamente. Hoy solo 1 de cada 4 hogares se puede sostener del empleo. Tercero, tenemos delante una crisis de emergencia habitacional en ciernes que no estamos queriendo ver. Tras el primer impacto del coronavirus, la mitad de los hogares en situación de grave precariedad no puede hacer frente a los pagos de hipoteca o alquiler de la vivienda y no disponen de dinero suficiente para pagar los gastos de suministros, el 49% en el primer caso, el 51% en el segundo. Cuarto, el gradiente de la salud adquiere un mayor peso en esta crisis que incrementa la tendencia de los últimos años en el espacio de la exclusión social grave. Uno de los datos más relevantes de la encuesta FOESA en el 2018
fue descubrir que la dimensión de la salud había empezado a convertirse en el determinante más influyente en los procesos de exclusión grave en algunos territorios de nuestro país. Quinto, no pertenecer a la comunidad virtual, ahora que se habla constantemente de la importancia del mundo virtual, no pertenecer a la comunidad virtual está minando la igualdad de oportunidades, tanto en la infancia como en los hogares más excluidos. Para 1 de cada 3 hogares en exclusión grave, el 34%, está disminuyendo el rendimiento escolar de sus hijos e hijas al no poder seguir el ritmo marcado. El resultado es que muchas niñas y niños se están quedando atrás en el ámbito escolar. Sexto, la conciliación y las oportunidades de una mayor convivencia han estado determinados por los niveles de renta. Un 18% de los hogares en exclusión grave con menores de edad a cargo admite haber tenido que renunciar a una ocupación o puesto de trabajo para hacerse cargo de ellos. Y séptimo, las redes de apoyo, debilitadas tras la última crisis, pierden aún más capacidad de ayuda. La familia y los entornos cercanos siguen ayudando, pero cada vez menos, porque cada vez hay menos desde dónde ayudar. La novedad quizá de esta crisis es que se está introduciendo una nueva variable de estratificación social entre nosotros, vinculada al confinamiento. Esto nos ha estructurado en 3 grandes grupos: los confinados seguros, los confinados de riesgo y los desarraigados. Pero también el informe FOESA da unas pautas a seguir para que el problema tenga solución. Primero, aislar el debate sobre la salud pública de la crispación del clima político. Segundo, revisar la atención a la dependencia. Tercero, visibilizar el pilar de los cuidados sacándolo del debate de círculos reducidos. Cuarto, consolidar el ingreso mínimo vital con el sistema de garantía de ingresos en España. Quinto, reducir la brecha digital con una estrategia coordinada. Sexto, incrementar la pedagogía fiscal para acometer una reforma en profundidad. Y séptimo, construir puentes en un contexto de fuerte enfrentamiento político-social. El problema es que las ayudas no llegan. El 96,4% de las familias atendidas por Cáritas no ha recibido el ingreso mínimo vital tras haberlo solicitado y al 12,8% les ha sido denegado. La falta de información también ha sido generalizada. El 67% ha afirmado no tener suficiente información para tramitarlo. Además, 4 de cada 10 familias que percibían ayuda autonómica han dejado de recibirla. Para Flores, estos datos reflejan una situación bastante distante de una realidad aceptable. Para las ya maltrechas economías de las familias, el tsunami que paralizó la economía y los efectos de su ola sostenida están durando demasiado. La Organización de la Iglesia Católica también ha puesto de relieve la realidad de las personas sin hogar, sin un espacio donde recluirse durante el confinamiento y sin posibilidad de mantener la higiene. Dormir en la calle o permanecer en alojamientos temporales o de emergencia han expuesto a un alto peligro de transmisión del virus a las personas sin hogar, una población ya por sí con un alto riesgo médico, ha apuntado Natalia Peiró. Si durante 2019 Cáritas había gestionado 5.000 plazas de acogida y acompañado a más de 35.000 personas en esta situación, en los últimos meses se han creado 13 nuevos centros y más de 1.400 nuevas plazas complementarias. Cáritas ha dado cuenta del destino de los 65 millones de euros facilitados por 70.666 donantes desde el inicio de la pandemia bajo la campaña Cáritas ante el coronavirus. Hasta ahora la organización ha destinado 41 millones de euros a ayudas de emergencia,
3,3 millones a infancia vulnerable y cerca de 1 millón a material sanitario y de protección. Además, Cáritas ha apoyado con 2,5 millones de euros un total de 65 proyectos de respuesta a los efectos de la pandemia en los países empobrecidos. También Cáritas Diocesana ha dado cuenta de su trabajo. En el año 2020 atendió directamente a 6.260 personas, lo que representa un incremento de 951 con respecto al año anterior. Para ello han tenido un presupuesto de 1.664.750,96 euros, repartido entre las distintas actividades que se desarrollan, como alimentación, ayuda a domicilio, alquiler de vivienda, ayudas de pago, ayuda a inmigrantes, ayuda a mujeres víctimas de violencia, promoción de la salud de empleo, atención a la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero frente a esta situación, Cáritas también ha hecho una labor pedagógica para todos y cada uno de nosotros muy importante. Me refiero a aquellos que, de un modo tan insolidario, han dicho que las ayudas las llevaban fundamentalmente los extranjeros. Y dice Cáritas: tenemos que desmentir el estereotipo últimamente tan repetido de que las personas extranjeras copan los recursos de Cáritas y otras entidades sociales. Nuestros propios datos de intervención confirman que la mayoría de las personas acompañadas por Cáritas son españolas o de la Unión Europea, el 60%. Así lo indica Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas, quien ha salido al paso de las continuas referencias de determinados grupos, entre ellos Vox, a que las ayudas sociales recaen mayoritariamente en los extranjeros, en contra de la población española o europea. Peiró ha hecho estas declaraciones durante la presentación de los datos de la memoria 2018 de Cáritas, en la que alerta de la situación de 6 millones de personas que, sin encontrarse en situación de pobreza, se mueven en el filo de la navaja, siempre al límite de caer en la exclusión social, un fenómeno que la propia entidad, a través del informe FOESA, denomina vivir en una sociedad insegura. En palabras de la secretaria general, es un grupo social diverso, con condiciones de vida marcadas por dos elementos de inseguridad: el empleo precario e insuficiente y la tensión para acceder o mantener la vivienda. En Cáritas estamos viendo cómo muchas familias de la sociedad expulsada, pero también algunas familias de la sociedad insegura, sufren el modelo negativo de empleo y de vivienda de nuestro país, ingresos insuficientes del empleo y coste elevado de la vivienda impide a las personas de la exclusión más severa salir del pozo, señala Peiró. Según los datos procedentes de los propios programas de Cáritas, en toda España, y aunque existe una gran variedad de perfiles, una persona que se acerca a Cáritas en busca de apoyo suele ser una mujer, 60% de los participantes, española, 55%, de 30 a 54 años, 55%, con hijos a su cargo, con un tiempo de acompañamiento por parte de la entidad superior a los 4 años, el 40%, y que alterna periodos de trabajo con búsqueda activa de empleo. Esta mayor vulnerabilidad de las mujeres se observa cada día en los lugares de acogida de Cáritas. Son quienes sufren mayores problemas para acceder a un empleo y que tienen que trabajar más para ingresar lo mismo, sintiendo la sobrecarga de los cuidados de pequeños y mayores, teniendo más dificultades para acceder y mantener la vivienda. En definitiva, acumulan mayor riesgo de exclusión social, especialmente en los hogares donde las mujeres son sustentadoras principales. Hasta aquí estas reflexiones en voz alta
sobre un problema real que estamos viviendo en todos los niveles geográficos. ¿Qué debemos hacer? Como ya dije, a esta tarea estamos llamados todos. Nos lo deja muy claro el Evangelio de San Mateo. Si me permiten, este fue y es el mejor pregón de la caridad que se puede leer, escuchar y practicar, porque es el mismo Jesucristo de quien recoge San Mateo lo que les voy a leer. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículos 35-40, leemos lo siguiente. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui emigrante y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis a estar conmigo. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos emigrante y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Aquí tenemos resumido perfectamente el Día de la Caridad. Y a esta acción, como les dije, estamos llamados todos. Y a veces con un gesto tan sencillo como poner una cruz en la casilla de nuestra declaración de la renta para que se destine el gasto social a la Iglesia Católica, hacemos que Cáritas siga siendo la esperanza de muchas personas. Nada más y muchas gracias. Yo quiero dar las gracias a don José Orozco, aquí presente, por este pregón de la caridad, que si acaso nos ha hecho a todos más conscientes de la urgencia de esta virtud fundamental, porque antes de las obras está la mente y el corazón que determinan las acciones. Y viendo la amplitud del problema, parece que se despertase la urgencia del pensar, del reflexionar, del organizar, y que lo que más urgiese fuese que esta caridad estuviese viva en el corazón. Solo quisiera decir al hilo que la antigua polémica de la justicia y de la caridad es un tema apasionante, pero bonito. La caridad al final y la justicia tienen la misma raíz. Los bienes a los que la persona que le pertenecen tienen que ser defendidos. Tú no puedes negarle a la otra persona un bien que verdaderamente le pertenece. Este proceso, esta actitud, esta voluntad tiene muchos niveles, y cuando uno se encuentra ante otra persona, pues hay muchas cosas que dices, bueno, es que esto es de justicia, o sea, esto realmente le corresponde, se lo hay que dar, etcétera. Pero también muchas veces te dices, ¿y qué le correspondería de muchos otros modos, más allá incluso de aquello que estaría obligado? ¿Le puedo yo hacer justicia de verdad a otra persona a la que no veo en serio, a la que no aprecio mínimamente, hacia la cual no tengo una actitud de corazón abierto? ¿Le voy a hacer justicia, aunque respete unos bienes mínimos que están predeterminados? Seguramente no. Para poder hacer justicia verdaderamente a otra persona habría que tener la caridad en el corazón. Porque si no, haces algo, pero no la ves de verdad. No la ves en sus exigencias más hondas, en sus urgencias variadas y diferentes, no la vas a atender igual. Por eso no es que sean cosas muy diferentes, pero en la caridad yo creo que la justicia alcanzaría una plenitud, donde te dijeses, pues no solo lo que es debido y obligado por ley o por una justicia objetivamente delimitable, sino lo que yo veo que es justo para contigo, como esta frase que decía al final, tenía hambre y me disteis de comer. Bueno, tienes que verlo. Ahí se ve en el Evangelio como el verdadero problema es que no lo ves,
que no ves a las personas. ¿Cuándo te vimos? Y no te vimos nunca. Pero cuando se lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeños, pues esta mirada sobre los hermanos pequeños es la de una mirada de caridad, o sea, de un amor al prójimo real. Y no se contrapone con la justicia. Yo creo que son cosas que son necesarias todas. Nada, muchísimas gracias. Yo quisiera solo recordar a todos que Cáritas surge después del Concilio Vaticano II, después de aquella Gaudium et Spes, como una especie de voluntad explícita del concilio de que esta actitud de ayuda se organizase, se hiciese sistemática, atendiese al conjunto de las problemáticas en la medida en que es capaz de hacerlo, buscase las raíces de los problemas, no se limitase simplemente a sus apariciones circunstanciales. Esta voluntad del decir, démosle estructura, organización, pensamiento, continuidad, institución a la caridad, es lo que está detrás de la organización de Cáritas, por un lado. Por el otro está la vida de las parroquias y de la diócesis, que no sale bien ni en los números. Se cita a los voluntarios, muchos son de las parroquias, casi todos. Lo cierto es que la caridad aún es más vasta. Lo que se cuantifica en las cuentas parroquiales ni siquiera es todo lo que hacen. Las parroquias son también, de alguna manera, comunidad. Muchas cosas se hacen, pues así, fraternalmente, muchas cosas no se contabilizan, muchos gestos de caridad están ahí. Lo indicaba don José Orozco también, cuando decía cómo las familias habían sido el apoyo de muchos, los padres, los abuelos, una red de relaciones vivas. Esto está detrás de Cáritas también. Entonces, nada más, yo solo quisiera agradecer a Cáritas su trabajo de todo el año, agradecerle lo que significa, diciéndonos que esta dimensión de la vida no es accesoria, no es accidental, no es para un rato, sino que es esencial en la vida de todos. Su presencia nos lo hace ver. Y también recordar lo otro, qué importante es esta realidad, esta red de humanidad, este pueblo que para nosotros también es el pueblo de las parroquias, el pueblo cristiano, pero todo el pueblo que, como una red verdadera, sostiene el camino los unos de los otros. Es el principio también de la justicia. Bueno, pero no me alargo, que no tengo que hacer yo otro pregón de la caridad. Solo quería eso, darle las gracias a don José Orozco, decir que la justicia y la caridad son buenas hermanas, tienen la raíz en el mismo corazón, que Cáritas es una institución, pero que representa la caridad de todo un pueblo, el ánimo, el afecto de todo un pueblo, la atención de todo un pueblo, y que es necesaria una voluntad institucional, una voluntad de pensar, de atender, de organizarse, de ir a las raíces de los problemas, y que esto nos lo recuerda Cáritas. Y así, pues darle las gracias a Cáritas Diocesana, cuyo director está aquí a mi izquierda y en quien podemos personalizar hoy este Día de la Caridad que ellos mismos han organizado. Pues muchas gracias a todos.